Yo trabajé con la ex esposa de Hank Ron, es decir, antes de que falleciera, y muchas otras familias reconocidas, y buscar, pues, apoyarlas en esta recuperación o intento de sentirse mejor. Que a veces te toca ver hasta como que hay un pequeño colgajo, chanfle, eso, ¿cómo le voy a hacer, no? Pues que cuando van, buscan que sea dolorosa, porque eso es lo que han platicado. Entonces, de no hacerlo, o sea, de que no duela, pueden asociarlo a que no funciona. Desafortunadamente no tenemos como esta cultura de acudir de manera preventiva. Entonces acudes cuando ya tronó, como cuando el carro, ¿no? Sí llegué un tiempo a tener, digamos, unos 50 atletas No manches. siendo patrocinados. Pues no es tan cómodo saber que alguien ya no tiene como esa expectativa de vida y que lo que buscas es mantenerlo. De esa manera funciona la medicina tradicional, ¿no? O sea, el médico tiene una parte base, como un tronco común, por así llamarlo, que ese es el médico normal, ¿no? O sea, muchas veces tendemos a decir doctor, sin embargo, el doctor es alguien que tiene un doctorado. Bienvenidos a un episodio más de Real Gladiators. El día de hoy tenemos el honor de ser acompañados por Francisco Cadena, Mr. Chain. Hermano, ¿cómo estás? Hey, muy bien, muchas gracias. Pues el honor es mío. Muchas gracias por la oportunidad aquí de estar en ese espacio, que por cierto está muy lindo, está muy chido. Muchas La gracias, verdad muchas gracias. que qué buen trabajo estás haciendo. La verdad sí, he estado pues viendo mucho de tu contenido y la neta, qué chido está. Así que felicidades. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Que antes de iniciar aquí el episodio nos estábamos dando cuenta de lo chico que es el mundo, ¿no? De que, oye, me decías, los que tienes aquí en la pared, a prácticamente todos han pasado aquí por las manos de Ándale. Mr. Chain. Ya todos fueron víctimas de mis manos. Sí, afortunadamente pues he tenido el gusto y el privilegio de haber trabajado en algún punto de la carrera de muchos de los que tienes aquí. Así que pues qué cool, ¿no? Ahora sí que bendecido el poder haber estado en alguna parte de esa trayectoria. Sí, hermano, y más que me decías que llevas ya 14 años con Fisiofit, que se dicen muy fáciles, muy fáciles se dicen, pero a ver, una trayectoria de 14 años se me hace increíble. ¿A los cuántos años inicia esta pasión por el deporte? No sé si ya eras deportista antes de empezar a atenderlos o cómo empezó todo esto. Pues qué buena pregunta y bien lo dices, ¿no? Sí suena muy sencillo decirlo. 14 años, pues no son sencillos, ¿no? Como todo negocio, pues ahí, ¿no? Estos altas y bajas, pero en esta pregunta que haces, pues inicia tal cual, pues la pasión, sí practiqué en algún punto, de hecho actualmente estoy practicando algo, pero hace tiempo, yo creo que aprox unos 10 años, practiqué artes marciales mixtas, pero al inicio, pues cuando empecé con la profesión de fisioterapia, pues no hacía tal cual ni una práctica deportiva de este estilo, ¿no? Sencillamente, pues a medida que empecé como a involucrarme con el atleta, pues obviamente, como dicen, ¿no? O sea, pues te quieres poner en sus zapatos para comprender un poquito más, pues el tipo de padecimiento o experimentarlo, ¿no? Por ahí dicen los dichos, nadie experimenta en cabeza ajena. Y pues en mi caso dije, pues vamos a ver qué se siente. Entonces yo creo que eso te permite, pues como profesional, en este caso de la salud, pues ser un poco más tanto empático y a su vez entender más los diferentes padecimientos. Entonces me empecé a involucrar incluso pues en la práctica del deporte. Entonces empecé a entrenar artes marciales mixtas hace como 10 años. Lo dejé, es decir, dejé de entrenar y quedó como esa probadita y esa pequeña espinita y actualmente te digo, lo retomé. Entonces como que de ahí empieza las ganas de estar como más pegado al atleta de esta disciplina particularmente y comprender mucho más su mundo, por así decirlo. Claro, oye, pero me dices que esto fue hace 10 años, o sea, casi media década después de iniciar con la fisioterapia. Entonces, ¿cómo inicias con la fisioterapia? Ok, pues mira, inicialmente yo estudié aquí en Tijuana. En Tijuana no existía en ese momento la fisioterapia. Yo inicialmente soy licenciado en actividad física y deporte. Vuelvo a mencionar, en Tijuana no existía la fisioterapia, entonces yo sabía que quería estar en el área de la actividad física, o sea, de alguna manera entendía que, digamos, a eso me iba a dedicar, al cuidado del cuerpo, más no, en ese momento todavía no estaba claro de cómo lo iba a hacer, ¿no? Creí que iba a ser a través como del ejercicio, creí que iba a ser a través de, pues, de fomentar estos hábitos de los cuidados. Y en ese momento yo más me dedicaba un poquito a hacer, pues, este entrenamiento de pesas, ¿no? Digamos, lo típico. Claro. Y ya después que dentro de la carrera existe una, tanto materia, que es el área de rehabilitación física,
y también existe un espacio en UABC que es la medicina de rehabilitación física y en el Centro de Alto Rendimiento, que son los dos espacios donde yo hice mi servicio profesional y mis prácticas profesionales. Entonces, como que todo eso lo dediqué a esa área y es en donde me empezó como a despertar como esta pequeña semillita, ¿no? de interés. Pues, obviamente conviviendo con atletas de alto rendimiento, pues del centro de alto rendimiento, que ya representaban pues tanto Baja California como el país, fue como que empecé a tener como esta inquietud de cómo sumar de la manera más posible pues a ese resultado. Entonces fue que dije, no, pues por ahí va a ser, ¿no? Entonces egreso de esa carrera y afortunadamente se me presenta una oportunidad laboral pues para estar como tal en el área de rehabilitación física. Ahí mismo en el CAR. No, ya esto fue, bueno, en el CAR estuve, pero como eres prácticamente voluntario, por Sí, así claro, decirlo, el entonces practicante. pues no duró, ¿no? O sea, me sentí que estaba como tal invirtiendo mucho tiempo y que no era pues remunerable y pues ya en esa etapa ya Claro, requería sí. generar. Entonces se presenta una oportunidad en el Hospital Ángeles. Ok. Ahí tienen creo que hasta ahorita todavía existe pues el área de fisioterapia. Entonces se me da la oportunidad también de ingresar como pues un trabajador y ahí digamos que es mi primera oportunidad laboral donde empiezo a conocer ya propiamente el mundo de la rehabilitación y de la fisioterapia. Entonces yo estaba un poquito más limitado por mi perfil, es decir, por mi perfil de egreso pues de actividad física y deporte, estaba un poquito más limitado en facultades laborales y solamente podía tratar el tema de la rehabilitación a través del ejercicio, ¿no? Que de alguna manera lo que competía un poco con mi perfil. Y Ya. ya es cuando, pues, yo tenía como todavía un poquito más de inquietud de que, ok, pues yo por qué no puedo hacer lo otro, es decir, aplicar los equipos, los aparatos o el diagnosticar incluso. Entonces como que traía esas ganas, pero a su vez una limitante, ¿no? Entonces tuve que pues entrarle. Entonces me toca estudiar, me meto a estudiar pues ya propiamente la licenciatura de fisioterapia y pues ya doble licenciatura pues tengo, en la de actividad física, de fisioterapia y todavía pues ya con el tiempo pues uno nunca termina de aprender y de seguirse capacitando y pues ya todavía una pequeña especialización en rehabilitación deportiva y es así como ya entro de lleno pues al mundo de la fisioterapia y la rehabilitación. Oye, yo pensé que era nada más como una especialización de que, ok, es actividad física y deportes y después nada más me especializo en rehabilitación. No sabía que era estudiar toda una licenciatura otra vez. Sí, bueno, en mi caso sí fue, Sí, ¿no? O sea, habrá quienes sí entraron directamente a la pura licenciatura de fisioterapia sí, claro. o rehabilitación según donde hayan estudiado. Sí, porque son carreras Y, independientes, ajá, ¿no? Sí, pero me refería a tu caso. ajá, y así hay Ah, ok. quienes ya entran en este mundo, ¿no? En mi caso, pues, como se puede decir que me tardé en encontrar el camino y pues fue un poco más tardado prácticamente en tiempo. Pero pues así me tocó y así andamos por acá. Oye, y para tu segunda licenciatura, ¿sí te servía como todo el conocimiento que ya traías de la primera o Total. eran mundos distintos? No, totalmente, o sea, Sí. porque al final del día, pues la medicina en general requiere la base que es el conocimiento del cuerpo humano, ¿no? O sea, conocerlo en todas sus áreas, o sea, cómo funcionamos, todos los sistemas que involucran pues al cuerpo. Y esto afortunadamente me lo dio, pues te lo da la licenciatura de Actividad Física y Deporte. O sea, en la licenciatura de Actividad Física y Deporte, pues tienes todas estas materias bases, que es la anatomía, la morfología, la biología, la bioquímica, la nutrición, todas estas, kinesiología, todas estas, digamos, ramas de la medicina, afortunadamente eran parte como de la carga académica base y pues obviamente te da el conocimiento inicial, por así llamarlo. Ya lo otro sería más como canalizar todo ese conocimiento hacia una cosa en específico. Ya, o sea, ya trae las mismas bases, Exacto. solamente es enfocar eso al nuevo Así conocimiento o es. aplicarlo de manera Sí, distinta. incluso eso, de esa manera funciona la medicina tradicional, ¿no? O sea, el médico pues tiene una parte base, como un tronco común, por así llamarlo, y pasa X tiempo y ya después como que empiezan a especializarse, ¿no? Incluso algunos pues sí requieren terminar la licenciatura en medicina, que ese es el médico normal, ¿no? O sea, muchas veces tendemos a decir doctor, sin embargo, el doctor es alguien que tiene un doctorado. Claro. Entonces, bueno, ese es a lo mejor otro tema, pero el médico tradicional, pues cursa una licenciatura, así como la mayoría cursamos una licenciatura, ¿no? Pero a partir de ahí,
pues ellos requieren especializarse y empezar a tener información pues más en específico y del área a la que pretenden dedicarse, ¿no? Entonces, pues digamos que algo similar. Incluso Sí. en la fisioterapia igual, pues también puedes terminar la licenciatura en fisioterapia y todavía adquirir una especialización en algo más detallado, como lo puede ser neurología, traumatología, geriatría, pediatría o en algunas áreas mucho más en específico. Y todavía una subespecialidad como por ejemplo, pues eres fisio con especialidad en trauma, pero todavía en trauma de De rodilla, rodillas, algo sí. así, ¿no? Tipo, sí existe eso también. Ok. Sí, sí es como la medicina tradicional, de que médico general y después médico cirujano y de ahí Exacto, que de de mano, cardio ándale. hasta que se especializan en cambiar una válvula del Exacto. corazón y listo, sí. Sí, y eres pues tan hábil en eso que Claro. puedes tener gran demanda de trabajo, ¿no? Y muchos fisios, la verdad, no lo hacen de esa manera. O sea, hay quienes nos quedamos como en la parte muy generalizada, es decir, pues soy de todo y recibo de todo. Entonces, pues como puede funcionar y pues afortunadamente, pues tener suficiente trabajo y listo, pero a lo mejor pues no eres bueno en una sola cosa y está ahí como que esa pequeña línea, ¿no? Si te quedas siendo como bueno en todo, por así llamarlo, o ser, O ser ajá, excelente en una exactamente una sola sola cosa. cosa. Sí, la verdad que sí. Ok. ¿Y recuerdas en este primer trabajo en El Ángeles donde solamente te dejaban hacer rehabilitación por medio de ejercicios? Entiendo que en ese momento estabas recién egresado, no tenías toda la trayectoria que tienes en este momento. ¿Recuerdas haber puesto algún ejercicio que ahorita si ves al Mr. Chain de ese momento y que estabas haciendo? Em, Pues no como tal, o sea, porque al final el ejercicio afortunadamente es entre comillas noble, o sea, es decir, sí puedes obviamente poner un ejercicio que no esté al 100% correcto, es decir, que haya correcciones en la mecánica y demás, pero pues afortunadamente las personas que van claramente no están en las condiciones como para hacer algo muy extremo, entonces pues era mínimo lo que pudiera haber hecho no de la mejor manera, ¿no? Así que... no me juzgaría de esa manera. Ok, y en ese momento también volvemos a que sin toda esta experiencia que tienes ahorita, ¿te llegó algún caso que sí dijiste que, ay, o sea, esto no me imaginé verlo en mi primer trabajo, en mis primeros tiempos de laborar? Sí, la verdad que sí. Ahí, pues, en el Ángeles, obviamente, como estábamos como en coordinación, en colaboración, por así decirlo, del hospital como tal, pues había ciertas, digamos, se le llaman fisiopatologías, o es decir, tipo de enfermedades, pues ya más severas o complejas, donde, pues, como rehabilitador intentas aportar algo a ese padecimiento a través, en este caso, del ejercicio o a buscar atender el dolor a través de la fisioterapia, pero eran enfermedades un poquito más como terminales, como por ejemplo cáncer o alguna otra enfermedad de ese, digamos, carácter, ¿no? O sea, enfermedades que venían personas pues de otros lugares del mundo a atenderse y es ahí donde me tocó entrarle. De hecho, pues no sé si eso pueda salir en el podcast, pero por ejemplo yo trabajé con la ex esposa de Hank Rong, es decir, antes de que falleciera ya tuvo cáncer y pues y muchas otras familias reconocidas, te digo que a lo mejor no sé qué tan positivo sea decir nombres, pero familias de, pues al final en ese lugar, pues asisten, ¿no? Ese tipo de personas. Y pues me tocó, digamos, estar trabajando con pues todas estas familias, con personas pues ya adultas y buscar pues apoyarlas en esta recuperación o intento de sentirse mejor. O, desafortunadamente pues ya no están aquí estas personas dado sus padecimientos, pero sí eso fue algo en donde me tocó estar como primeras experiencias y claramente pues sí son, digamos, traumantes tanto pues en pro y no tanto porque pues obvio pues al ser tus primeras experiencias como que sí pueden impactarte, pero también puede ser de manera positiva porque pues te aplicas, ¿no? Te aplicas y buscas ser lo más competente para ese tipo de casos. Entonces sí fue ahí un choque, digamos. Claro, me imagino, y saber que no nada más va a ser lo deportivo, no nada más va a ser, oye, el manguito rotador ya no rota, Ándale. sino que es de, pues traigo una enfermedad crónico-degenerativa que vengo aquí no para poder volver a caminar, sino nada más para intentar dejar un poco de lado el dolor, ¿no? O ser
1% más funcional cuando sabes que pues se va deteriorando ya la persona, ¿no? Sí, pues sí, Sí. digamos, no es tan cómodo saber que alguien ya no tiene como esa expectativa de vida y que más allá de recuperarlo, pues mencionas, lo que buscas es regresarlo Mantenerlo a un la poco. funcionalidad o mantenerlo, que es ahí donde existe una palabra en nuestra área que se le dice un tratamiento conservador, que es prácticamente como dice, conservarlo en las mejores condiciones, pues para que sea funcional en su vida. Y esa pues parte no es tan linda, ¿no? Porque pues hay quienes, pues su parte funcional no es tan funcional, ¿no? Y menos si lo comparamos con el resto de las personas. Sí se siente feo a veces ver personas que no están en las mejores condiciones. Claro, y en ese momento, ¿ya habías decidido enfocarte en lo deportivo o ahí todavía estabas más general? No, no, ajá, exacto. De ahí todavía ni idea con lo deportivo, porque ese lugar, como menciono, pues las personas a quienes se les daba la atención eran mayormente, aunque el nombre del lugar, sí era, tenía referencia digamos, al deportivo, pero pues las personas que se atendían por donde estábamos, ubicados, que era el mismo hospital, pues eran personas con enfermedades, así como mencionas, degenerativas o pues incluso, pues terminales. Y después de ahí, a la par y posterior a eso, estoy en otros espacios que también eran hospitales de ese estilo. Por ejemplo, detrás de lo que era el Real Inn, que ahora creo que se llama distinto, me parece. O... Sí, el hotel de Eden La Glorieta, ¿no? Exacto. Sí. Detrás también hay otro hospital que se llama, ah, me parece que bueno, Immunity Therapy Center, ITC. ITC. Y después estuve en otro que también era, el caso es que todos estos eran de donde atendían personas con esas características, pues con enfermedades que incluso poco comunes, ¿no? De uno de cada quién sabe cuántos, y llegaban ahí, eran personas pues de diferentes áreas del mundo, Canadá, Alemania, Suecia y puros lugares así raros, o no habituales, ¿no? Que Claro. vienen a atenderse a este país o particularmente aquí esta región de la frontera, pues por las diversidades de tratamientos que se ofrecen a diferencia de sus lugares o a lo mejor por el tema económico, ¿no? Que es más accesible. El punto es que también me tocó estar en estos lugares y sí, pues era totalmente otra área de atención. O sea, en ese momento mi enfoque era pues el tema totalmente, pues te decía, ¿no? De enfermedades terminales. Tan así que sí llegué a considerarlo como mi área fuerte, porque la verdad también en temas económicos es demasiado bien Sí, remunerado. es como cuidados paliativos ya. Exacto. En la Sí. mayoría de los casos sí, aunque pues claramente ellos le están apostando a la recuperación, es por eso que vienen, o sea, vienen de lugares pues muy, muy lejanos y apuestan claramente a su recuperación, ¿no? Sin embargo, pues un porcentaje mínimo es el que verdaderamente logra recuperarse. Sin embargo, pues hacen el intento. Entonces mencionaba que pues sí es una fuente de ingresos alta. Por ejemplo, recuerdo uno de esos lugares que estuve, a mí me pagaban la sesión como de $200. No Imagínate. manches. O sea, como $200 la sesión y podía ver al día como a 5, imagínate. O sea, la verdad que era que demasiado alto. No duró tanto esa fuente de ingresos. Yo creo que duré en ese lugar cerca del año, pero aún así estuvo bien el tiempo que estuve ahí, ¿no? Entonces, sí te digo, sí estuve un ratito en esa área, como en el área, se puede decir, no sé cómo decirlo, ¿no? Sino, pues patológica, Sí, claro. y después pasa un poquito más como a lo neurológico, es decir, va ahí, digamos, relativo, pero ya más como visitar a pacientes hospitalizados, de repente ya pacientes que se les manda a su domicilio, o sea, que se van a sus casas y darle seguimiento a sus domicilios. Así estuve una temporada también, hasta que ya totalmente pasé, hice la transición al deportivo. ¿En qué momento decides eso? Porque entiendo que económicamente hablando, sí, el tema de cuidados paliativos, la algología, todo esto, sí es mucho más remunerable, ¿no? Luego, el ya poder empezar a atender a personas que ya están en sus casas, todo esto también, hablando de temas económicos, sigue siendo mal remunerable. ¿En qué momento dices, ok, a ver, ya miré a personas mayores, ya miré a temas neurológicos, a personas que se están rehabilitando de accidentes, todo esto, ahora me quiero concentrar en solamente, pues, deportistas? Pues ahí totalmente fue en el momento en que decidí emprender prácticamente. O sea, porque todo lo otro pues era un empleado. O sea, trabajaba para una aseguranza médica, para distintos seguros, o sea, hospitales. Pero cuando decido, digamos, emprender, es decir, abrir mi propio espacio, es ahí donde pues tal cual se hace la transición y fue honestamente más
como, no sé si decirlo sin querer, ¿no? O sea, fue no algo no tan pensado, aunque irónicamente el nombre del negocio llevaba sí esa intención, o sea, porque el nombre del negocio es PhysioFit, o sea, originalmente es Health and Sport, ¿no? Salud y deporte. Entonces sí se buscaba como abarcar o entrar en esa área, pero como que no me imaginé a qué escala, ¿no? O sea, no dije, pues al ratito voy a estar acompañando a los peleadores, o sea, eso no lo pensé. Sin embargo, solo dije, bueno, vamos a estar ya trabajando el área de la salud y lo hice a través de un equipo integral, es decir, pues sumé al equipo de trabajo a psicología y curioso le di psicología, pero del deporte. Oh. Nutrición, pero del deporte. Y entonces, pues se armó un equipo de trabajo de esta manera y se buscó dar una atención, pues, bueno, yo busqué simular lo que yo había conocido en el centro de alto rendimiento. O sea, cuando estuve ahí, pues esa experiencia que tuve, intenté emularla, ¿no? O sea, buscar tener un equipo de trabajo así multidisciplinario que brindara la atención al paciente de manera, pues, como global, ¿no? Que el paciente pasara por la opinión de cada uno de nosotros y ese era como que mi enfoque cuando recién abrí el negocio. Ya quizá con el tiempo, pues, no se pudo conservar ese método de trabajo, pues ahora sí que temas de números, pues a veces no daban pues que lo que un ingreso de un solo paciente pueda distribuirse, por así decirlo, entre todos. Y quizá eso fue lo que hizo que no fuera tan sencillo, pero fue la idea al final. O sea, fue la idea que se intentó mantener como esencia de negocio. Darle como un acompañamiento integral en todas Exacto. las áreas de la salud, porque sabemos, y lo hemos platicado mucho en este espacio, que si no estás bien de salud mental, no vas a dar tu 100%, o si no estás bien con un dedo que traigas mal, ya es una diferencia abismal en la jaula, pues. O sea, sí era tratar de atender todos los temas de salud de cada peleador. Claro, saberlo como un todo, ¿no? Y en ese momento te digo, todavía no era un peleador, ¿no? O sea, era Ajá, alguien, atletas en exacto, general. que se dedicara al deporte o a la actividad física incluso, porque pues también veíamos temas de salud del cuerpo, ¿no? Como sobrepeso o temas de hipertensión, cosas de ese estilo. Te digo, ya después conforme fueron acudiendo algunas personalidades que realmente es como así surge como tal la manera en que me involucro, o sea, llegan algunas personalidades del deporte que me hacen empezar pues sí, te digo, indirectamente sumarme al deporte, que ahí quizá pasamos un poquito ya más a esa parte. O sea, llegan, por ejemplo, ¿no? Algunos peleadores, ahorita por no mencionar algunos nombres, este, y les empiezo a ofrecer, digamos, el apoyo a través del patrocinio. Es decir, pues acude el atleta. Normalmente sabemos que el perfil de atleta pues no siempre está en las mejores condiciones económicas pues para solventar varias de las cosas que tienen que ver pues con sus gastos. Y es ahí donde pues yo buscaba sumar y ofrecía mis servicios, es decir, inclusive los del equipo de trabajo, porque afortunadamente pues era el representante, o sea, es decir, el propietario del negocio y tenía la facilidad pues de abogar como por el atleta y hacer que no le costara sus visitas, ¿no? A los diferentes servicios. Entonces así estuve un tiempo apoyando a algunas personas y pues de repente nunca faltaba que algún atleta pues a manera de agradecimiento te diera alguna cortesía para acudir a su evento y pues empecé a acudir a los eventos, pues obviamente en apoyo al atleta. Obviamente le tomo gusto pues al tipo de evento y empecé a ser constante, ¿no? Empecé a visitar los eventos, pues lo que fue de repente un atleta, pues de repente fueron 10 y cuando fueron 10 pues ya eran 20 y así, hasta que cuando menos pensé pues ya tenía pues sí, una plantilla de atletas con los que estaba trabajando pues numerosos. O sea, sí llegué un tiempo a tener, digamos, unos 50 atletas No manches. siendo patrocinados con el servicio, particularmente pues de PhysioFit, ¿no? Y así es como en algún punto pues sí, fue un boom el escuchar, digamos, la marca sonar, ¿no? En el ámbito o deporte de contacto del boxeo y de las artes marciales por esta forma de trabajo. ¿Empezaste con boxeo o con MMA? Vieras que fue la MMA, sin embargo, después como el MMA no era tan constante, incluso actualmente no hay tantas opciones, ¿no? En ese entonces igual había una o dos opciones de promotoras que ofrecían pues eventos, entonces pues no eran tampoco, te digo, tan constantes. Entonces sí empecé con las artes marciales, pero pues
de repente cambió al puro boxeo y ya cuando volvió a ver eventos de MMA, pues otra vez MMA y ya cuando algunos de aquí brincan a otras promotoras ya pues foráneas, tanto en el interior de la República o el extranjero, pues se pudo expandir un poquito más esa área. Ok, y hay una diferencia muy notable entre hacerle terapia a un boxeador y a un peleador de MMA. Mm, no, no del todo. O sea, al final, pues las áreas son muy recurrentes de trabajo. O sea, claramente a diferencia pues de un peleador de artes marciales que es versátil, pues todas las formas, las disciplinas que practica, pues habrá pues gran posibilidad de áreas de lesión. Entonces sí puede en ese sentido ser distinto, pero ya con el paso del tiempo me he dado cuenta que es más recurrente ciertas áreas de en general ambos casos, entonces se puede decir que ya se vuelve más similar el trabajo. Y pues claro, como hemos ido, digamos, puliendo la forma de trabajo, pues ya ha sido más sencillo identificar las áreas recurrentes en los atletas, aunque sean de distintas aparentes disciplinas, pues. Ok. Sí, porque uno pensaría que, por ser MMA, no sé, va a traer más cargadas ciertas partes del cuerpo, ¿no? Porque no es, no sé, no es tan común tal vez, o es más común que en el MMA se lastimen los codos en comparación del box, por decir algo, ¿no? Pero siento que sí, en lo general, pues los dos hacen el mismo ejercicio, los dos se tunden a golpes, o sea, los dos traen como la misma carga ya en el cuerpo, ¿o estoy equivocado? No, bien lo mencionas. Al final, la forma de trabajo es similar en cuanto a que hacen físico, o sea, que hacen acondicionamiento físico, pues que tienen sus sparrings, que se tienen sus sesiones técnicas. Entonces, pues sí están propensos y expuestos a la mismo tipo de lesiones. Sin embargo, pues la MMA tiene como otras posibilidades de afectación que son, pues, en la parte de abajo, ¿no? El tren inferior, como lo pueden ser que la rodilla, que el tobillo, o incluso algo, no sé, en el muslo, algo que quizá el peleador de boxeo probablemente será muy poca el porcentaje que pueda pasar eso, pues porque no es algo que los use tan, ¿cómo lo puedo decir? O sea, que el esfuerzo sea tanto al punto de que pueda lesionarse, ¿no? O sea, en el MMA, pues un contacto, un rodillazo o una patada en un codo, pues claramente le puede generar una lesión. Y en el boxeo, pues eso no existe esa posibilidad, ¿no? A menos que se tropiece Sí. o algo pase, algo así. Oye, pero ya entrados en materia, te quiero preguntar por qué duelen tanto las descargas. Me he hecho un par de descargas así pues de cuerpo completo y no, duelen horrible, quieres llorar, pero llegas a tu casa y descansas como bebé y al siguiente día estás como nuevo. ¿Por qué pasa eso? Pues depende del abusivo que te haya tocado. Nada. No, o sea, sí existe como digamos, no es un mito, pero como esta creencia de que la descarga requiere forzosamente doler. O sea, rigurosamente no tiene que ser así. Eso va a depender del método de cada, pues, terapeuta. Por ejemplo, en particular, mis descargas honestamente no son dolorosas. Pueden llegar a incomodar, que es una cosa, pero doler es otra. Entonces yo digo que tiene que ver con el método del terapeuta. O sea, qué decide hacer y en relación de eso, pues claramente la experiencia pues, del paciente. Es muy común ver trabajar a las personas totalmente manual, es decir, como un masaje, pero muy profundo. Es decir, o sea, no, sí, cómo fue tu experiencia, pero por ejemplo, con los dedos a veces trabajan fibras, digamos, del tejido muscular muy profundo y eso pues no es agradable, creo que para nadie. Entonces, ¿por qué duelen? Pues porque particularmente la persona que llega en el último momento de que su cuerpo ya no aguanta prácticamente hacer nada, ¿no? O sea, su cuerpo ya está totalmente en las últimas condiciones, por así llamarlo, y es por eso que van. O sea, desafortunadamente no tenemos como esta cultura de acudir de manera preventiva. Entonces acudes cuando ya tronó, como cuando el carro, ¿no? Sí. Está empezando a llorar la balata, ¿no? A hacer el ruido. Le haces ahí caso omiso y vas cuando Te ya subes no al radio. ándale, ándale. Entonces, algo similar, o sea, llevas el carro cuando a tiro ya no hay ya no hay de más que meterle buen dinero. En el cuerpo muy similar, o sea, las personas
y puedo hasta sumarme, yo creo, ahí. O sea, acudimos a la atención médica general y en este caso de la fisioterapia, pues peculiarmente, pues acudes hasta cuando ya no puedes ni caminar prácticamente. Entonces, por eso es que puede ser doloroso. O sea, porque todo lo que te hagamos va a ser un estímulo que, porque el área está muy sensible, no tolere. Entonces, por eso es que es doloroso. O sea, si tú ya llegas con tu musculatura, digamos, muy estresada y ese mismo estrés físico, me refiero como al que el músculo esté demasiado tenso o acortado, es decir, como aumentado de tamaño, eso puede alterar un poquito la sensibilidad porque dentro del músculo pues también hay terminaciones como nerviosas que obviamente mandan información al sistema nervioso de que ahí está todo muy así como hipersensible. Entonces, pues tú llegas y le haces lo que sea, así casi sea una caricia, obviamente va a generar una respuesta de dolor o molestia. Entonces, si le das con ganas, pues imagínate qué va a pasar. Entonces, ese sería el motivo. Ah, ok, que es más porque en lugar de ir por algo correctivo, la gente acostumbra ir no ir por Preventivo, algo ajá. preventivo, van por algo correctivo y ya Exacto. están como muy sensibles. Exactamente. Entonces, Ya. si fuera de manera preventiva, pues sería un poquito más placentero. Es decir, no le sufrirías probablemente no a ese nivel. Y por otro lado, por ejemplo, en mi caso muy en particular y las personas que han acudido, pues no me dejarán mentir, y pues tiendo a usar distintas como herramientas o métodos manuales también que van a llevar a la persona a ir recuperándose sin llegar a esta parte que te mencionaba dolorosa de primera instancia. O sea, hay muchas otras maneras de buscar reparar al tejido o el área de afectación sin que sea así de doloroso, ¿no? Entonces, sin embargo, irónicamente, muchas personas, como ya asociaron que dolor es igual a bienestar, es decir, a pronta recuperación, buscan que sea doloroso. O sea, está raro, pues, porque te digo, ya ha sido tanto el tiempo de que se ha creído que una descarga requiere ser dolorosa, pues que cuando van buscan que sea dolorosa, porque eso es lo que han platicado. O sea, esa es como la manera en que se pasa la voz, o sea, que vas haciendo la referencia de la experiencia. Entonces ya cuando alguien llega, llega predispuesto a que a que va a doler. Pero también lo asocia a que si duele, pues se va a recuperar. El famoso dicho, ¿no? No pain, no gain. Sí, claro. Entonces, algo así. Entonces las personas llegan ya casi, casi mentalizadas a que va a doler. Entonces, de no hacerlo, o sea, de que no duela, pueden asociarlo a que no funciona. Oye, nunca lo había relacionado yo, pero tienes toda la razón, ¿eh? De que, ay, no, este muchacho lo hizo Sí, muy suave, como que exacto. no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen predispuestos a que les tiene que super doler para recuperarse. Exactamente. Sí, es Entonces, pues cierto. es un volado, ¿no? Porque a veces, pues por darle, como dicen, gusto al paciente, como dice el dicho, ¿no? El cliente lo que pida, pues tratas de hacer lo que trae como referencia, o por lo menos sí, lo que le han dicho, o lo que ya he vivido en otros lugares. Y pues para darle gusto prácticamente. En mi caso no es así, te digo, yo pues busco orientarlos, busco comentarles que hay otras formas de trabajo, intento saber la experiencia en que han tenido, siempre pregunto como, oye, ¿ya has recibido alguna descarga en algún lugar? O sea, ¿has acudido a algún otro negocio? No, pues que sí. Ok, platícame cómo fue tu experiencia. No, pues, probablemente no, pues fue muy, muy doloroso. Y les pregunto, ok, ¿se trabajó meramente manual? O sea, ¿solo fue a través como de masajes? ¿Usó algún otro instrumento o algún aparato? Y ya algunos, sí, mira, me usaron las agujas o usaron unos fierros o usaron solo las manos, los codos. Y ya como que me doy una idea de qué forma trabajaron y ya les planteo yo una opción de tratamiento. Me digo, mira, por las condiciones en las que en este momento se encuentra tu tejido, particularmente en estas áreas, yo no creo conveniente esta técnica. Digo, yo usaría tal y tal cosa y esa sería la forma de trabajo. ¿Estás de acuerdo? No, pues que sí, tú eres el que sabe, ¿no? O algunos así como que, bueno, pues vamos a probar. Y así es como suelo abordar a las personas. En la mayoría de los casos, a lo mejor un 98%, posteriormente a eso quedan satisfechos. Es decir, que experimentan un bienestar, una mejora y es por eso que pues vuelven, ¿no? Ok. Y para estos, ¿qué tipo de como alternativas tienen? Me dijiste que son con las manos, otros que son como con cuñas, me imagino, ¿o Se qué? le conoce, bueno, se conoce como guachas, que son Eso ajá, sí, las que son guachas. de metálicas, Exacto. ¿no? Sí, pues hay diferentes Sí. materiales, o sea, hay pero los conocemos en el área de, digamos, de fisio con unos materiales metálicos, pero Sí. pues hay de otras
formas y materiales, ¿no? También hay ventosas, me parece. Ujú. ¿Usas ventosas? Usamos ¿Esas ventosas. para qué sirven? Bueno, en mi caso, muy en particular, lo uso para buscar, digamos que facilitar la movilidad del tejido. Haz de cuenta que imaginémonos, estoy buscando un ejemplo, pero varias capas, iba a decir como una cebolla, pero no estoy seguro si todos se lo puedan visualizar, pero varias capas de tejido. O sea, nuestro cuerpo funciona así, ¿no? Tenemos diferentes capas, una sobre otra, y estas llega a un punto que pueden, digamos, perder como esta funcionalidad de tener como un adecuado desplazamiento, o sea, que se desfasen entre sí y, o sea, no quiero usar la palabra como que se peguen, pero algo similar. Por eso a veces se utiliza en algunos lugares el despegar. Dicen, vamos a despegar la fascia, que es una especie de como capa o membrana que reviste a la mayoría de los órganos y particularmente la fibra del músculo. Entonces, al nosotros trabajar con este tejido o este sistema de fascias, permitimos que haya una mejora en la movilidad del movimiento. Entonces, por eso usamos tanto la ventosita para succionar y despegar y a su vez a nivel sensitivo, es decir, la ventosa al momento que se adhiere a la piel y levanta, crea espacio entre la piel y las capas de tejido que menciono. Entonces, al generar este espacio, digamos que quita la hipersensibilidad que mencioné hace ratito que puede existir cuando un músculo está demasiado tenso. Entonces, cuando el músculo está muy tenso, mencionaba que hay terminaciones nerviosas, digamos, entre las fibras del músculo que pueden irritarse, mandar información al sistema nervioso que ahí está algo como muy así, alterado. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, la ventosa de levantar tejido, el sistema nervioso detecta como que ya dejó de haber este exceso de presión. Por ejemplo, el sensor de las llantas del carro. O sea, cuando se baja la presión de aire, prende un sensor que dice que le falta aire, ¿no? Entonces le echas aire y se apaga el sensor. Aquí sería algo similar, pero a la inversa, ¿no? Es decir, hay demasiada presión, o sea, por así decirlo, demasiado aire, le quitas presión, se apaga el sensor. Ok. Y a su vez quitas sensibilidad de dolor. O sea, si te duele una zona y tú trabajas adecuadamente con la ventosa, digamos, de cierta forma, no de la manera tradicional de que, pues nada más pone la ventosa y listo, sino hay maneras de usar la ventosa para poder lograr estos efectos. Puedes quitar dolor, disminuir inflamación, o sea, mejorar como la reabsorción de líquidos, de desecho y movilizar pues prácticamente toda la circulación y favorecer a esas respuestas inflamatorias y de dolor y que se relaje el tejido. Todo eso podemos hacer con una simple ventosa. Sí, es cuando la ponen y que primero la pasan como, que no la dejan directo en una zona, sino que primero Ajá. la pasan y ya después la dejan en un lugar. Sí, entre esas, pues otras formas de trabajo, ¿no? O sea, como mencionas, puedes dejarla solamente fija o movilizarla, es decir, así como desplazarla, barrerla, u otras maneras de usarse, que para eso tengo algunos cursos de capacitación. Esto, sí, no, de hecho vamos a llegar a eso, que me sonó bastante interesante cuando lo estábamos platicando antes de iniciar la grabación. Y funcionan igual las ventosas que le ponen un algodón caliente y las que son de vacío, como con pistolita. Sí, o sea, al final eso es lo que se busca, ¿no? Como ese vacío, pero lo que mencioné es tal cual, separar las capas. Esa es como que la respuesta principal desde donde ocurre todo. Lo otro nada más es como un estímulo adicional, como el hecho de sentir calorcito por el fuego, pero como tal no existe otro beneficio, ¿no? O sea, el calor al final pues sí relaja también la zona y a su vez puede ayudar a vascularizar el área, es decir, mejorar un poco como la llegada de circulación, pues por el simple hecho de estar calor, pero pues lo puedes lograr de otras formas. Entonces, de por sí solo ya hay vascularización en la zona porque la ventosita también rompe como vasitos sanguíneos o capilares que van a mejorar pues la circulación. Entonces, ya el calorcito es como, digamos, un extra, por así llamarlo. Y pues es como todo, hay quienes les puede llamar un poquito más la atención eso, pero hoy en día con la tecnología, pues ya hay muchas otras formas. Mencionaste ahorita tú estas como tipo hidráulicas, o sea, que succionas pues mecánicamente con una como tipo pistolita, Sí. pero también ya hay otras que son, bueno, hay varias opciones, ¿no? Pero de las últimas, por ejemplo, de las últimas que yo he estado usando en mis tratamientos, son eléctricas. Entonces están interesantes porque, pues además de que pues ya lo hace, el trabajo lo hace solo,
O sea, está succionando, pero es un efecto interesante, pues te digo, como de succión mecánica, está haciéndolo repetidas veces. Está la ventosa puesta y está haciendo como si fuera un chupón, como Oh. cuando un bebé está amamantándose y se ve cómo está succionando, soltando, succionando. Y además trae luz roja, lo que también ayuda a esto a la reproducción de glóbulos y reparación de tejido. Entonces, como que está interesante, pues ahora sí que la tecnología ha ido a permitir pues que la ciencia transforme pues sus métodos de tratar y de manera pues mucho más rápida o eficiente. Y entonces como que no reemplaza al 100% los métodos tradicionales manuales, pero sí pueden asistirlos a que sea, digamos, mucho más fácil. No, ya se me antojó nomás de Ah, escucharlo. Ya. cuando gustes. Sí, No, ahí cuenta con ello. vale, vale. Sí, que ya se me antojó nomás de escucharlo. Y justo dicen, no va a reemplazar toda una terapia completa, pero estos pequeños ajustes de 1 o 2% en cada cosa, al final de todo el tratamiento sí se nota la diferencia. Sí, y es ahí donde pues viene la habilidad del terapeuta, pues qué tan justo eres hábil para hacer esas pequeñas adecuaciones o modificaciones para que le funcione a la persona, tanto que sea de su agrado como le funcione, ¿no? Porque hay quienes ya lo manejan más como una especie de receta, de librito, es Ok. como, digamos que al por mayor les aplican lo mismo, es decir, a lo mejor la punción o la electroterapia, el calorcito, las ventosas, el masajito y listo. Como que se vuelve una receta, ¿no? Y lo hacen de esta manera habitual. Entonces, para a algunos este tratamiento puede funcionarles y sentirse bien, pero hay quienes pues necesitan algo más que eso, ¿no? Y es ahí donde pues ya el terapeuta como que tiene mayor habilidad de detectar estas disfunciones, pues podrá aplicar algo que vaya en función de esa recuperación, de esa zona. Entonces, para ello es que tenemos pues muchas más opciones, tanto manuales como ya de herramientas que sí son propias pues ya de la fisioterapia. Entonces, esa es quizá también hasta la diferencia en alguien que hace a lo mejor tratamientos nada más como un terapeuta corporal, es decir, que alguien que se preparó en un tiempo más corto y desconoce a lo mejor de todas estas otras posibilidades de tratamiento. Pero ahorita hablaste de punción. ¿Manejan también la punción? Así es. Sí, ¿esa cómo funciona? A mí yo no puedo ni ver un video ni nada de eso ¿En porque me serio? dan miedo las agujas. O sea, de pensar que me... No, eso sí va que vean, ¿no? Pero ¿cómo funciona eso? Ok, pues la aguja tal cual es la que se usa en la acupuntura, por ejemplo. Sí. Bueno, por lo menos la medida que usamos nosotros son aprox de 2,5 centímetros en adelante. Pueden ser 3 centímetros, 3,5, 4 centímetros de profundidad. Entonces sí está interesante porque sí hay algunas, incluso, ¿cómo lo puedo decir? Riesgos pues a lesión. O sea, usarlas en algunas áreas sí podrías causar algún tipo de afección negativa, no, pues no esperada, ¿no? Entonces sí se requiere conocimiento. Afortunadamente, pues muchas de las aplicaciones también pueden ser fáciles de poner, tan así que pues muchas personas pues se avientan, ¿no? A hacerlo. Pero bien, como tal que es, pues es trabajar directamente con el tejido muscular. Buscas una fibra del músculo que esté como hipertensa, que forma como una especie de nódulo conocido como punto gatillo, que detona, pues por eso el nombre de punto gatillo, porque detona un dolor irradiante normalmente pues hacia la dirección de esas fibras de ese músculo que está en esas condiciones. Suponiendo que fuera el músculo aquí del trapecio, de estas fibras superiores, si tú palpas un punto, ese puede llegar a correr, digamos, a la base de la nuca o hacia el hombro. Eso sería como un punto gatillo que está irradiando. Entonces, tú lo detectas, pues insertas la aguja y empiezas a manipular buscando una respuesta de esta fibra conocida como REL, que es respuesta espasmo local, donde buscas que el músculo se someta como tanto estrés que después de eso como que suelta y se relaja la fibra y de esta manera pues logras que la zona deje de doler. Esa es como la manera tradicional de trabajar la punción, aunque existen otras maneras también. Ya le podemos agregar un estímulo eléctrico para trabajar algo que se llama neuromodulación o electropunción, usando unas pincitas como las que usas para pasar corriente a los carros, pues también las podemos agregar a la agujita para que se vuelva un medio conductor y que el estímulo llegue particularmente tanto a esa, pues como mencionamos, fibra acortada para que suelte o incluso pues para mandar
estímulos cercano a la terminación nerviosa que inerva ese músculo para poder, digamos, como despolarizar ahí como en temas de carga energética y pueda calmarse el dolor. Entonces, tiene sus formas de trabajo, o sea, no nada más es picar y listo, sino sí tiene como su metodología, pero es una técnica que se ha vuelto popular, o sea, tan popular que hay algunos que desde que llegan la piden, o lo contrario, ¿no? Alguien que totalmente la evita, pero pues ha sido funcional, ha sido funcional. Nomás de escucharlo ya se me aflojaron las rodillas. Sí. No, sí, sí, sí molesta porque yo también me he dejado que me pinchen. Aclaro que me pinchen. ¿No? Y pues sí molesta, pero es temporal. O sea, la molestia es incluso pasajera para algunos, es decir, solo mientras están practicando la técnica y se calma, o hay quienes se quedan con la molestia pues incluso un par de horas, hasta podría ser par de días, o sea, unos 2 días. Pero pues es la maravilla, por así decirlo, de la técnica, es que casi el 100% experimenta un bienestar o una recuperación drástica. Por eso es que se ha vuelto tan, pues, tan popular, ¿no? O sea, hay varios que la solicitan por lo mismo, que incluso hasta estratégicamente, pues, la solicitan porque es una forma de no invertir en tantas sesiones. Es, por ejemplo, ya sabes, o sea, ya has probado que una fisioterapia tradicional, una descarga, vas a requerir X, 3, 4 visitas y probablemente apenas se te va a quitar, digamos, ese malestar que tú ya detectaste muy así, que identificaste, pues. Entonces, cuando ya sabes que la punción te ha sido efectiva en eso, hay quienes desde que llegan la solicitan, pues, ¿por qué? Porque van a invertir en una visita y ya se van a sentir mejor y pues ya no van a requerir, pues, volver, ¿no? Prácticamente. Entonces, es una forma también de evitar el malestar a largo plazo y a su vez invertir tanto. Okey, ¿y esto se siente como si fueran inyecciones así normales? Pues menos porque la aguja es muy, muy finita. O sea, la aguja es muy, muy fina, o sea, más delgada totalmente que una aguja de inyección. El piquete inicial podría sí ser similar a como cuando te están inyectando, pero después de ello, pues prácticamente puede ni siquiera llegar, continuar sintiéndose, a menos de que donde están trabajando, pues mencionaba, pues la zona de repente sí te dé un estímulo pues raro y es donde puede llegar a molestar. Pero te digo, fuera de eso, pues es como mínimo, pues. Hay No. quienes ni siquiera lo sienten, es como que, ya terminaste. O sea, te digo, es más como el piquetito inicial y si llegaran a, te digo, a darle ahí una pequeña, no sé, fibra nerviosa o algo así, puede de repente sí sentirse algo, pero pues de ahí en fuera es mínimo, ya lo probarás. No, ese sí paso, ese le toca aquí a la producción, No, a cuando Ángel. menos te des cuenta y, hey, ¿a dónde me llevas? No, pues ya, Cuando ya te no. traigo. Así, algo así. Sí, no te voy a dar la espalda, entonces vas a decir: "No, ya la traes adentro, ¿para qué quieres?". No, pero bueno, entonces ya hablamos de técnicas como tradicionales y estas que suenan como la de las punciones, suenan nuevas, pero realmente es como la acupuntura china, ¿no? O sea, realmente sí ya son técnicas milenarias también Tal que se cual. están adaptando a nuevas tecnologías. Sí, exacto. O sea, bien dices, son técnicas ancestrales, milenarias, lo que es la ventosa, la acupuntura y algunas otras prácticas actuales que, pues, de alguna manera se han, por así decirlo, retomado, pero sí con digamos, avances científicos se han Claro. buscado, pues, darles como esta validez, porque tanto la ventosa para muchos, digamos, fisioterapeutas todavía no es como muy reconocida, dado que no creen tener sustento suficiente como para llevarla a la práctica, pero pues hay algún grupo de comunidad de investigadores que han buscado pues darle esta validez y pues algunos confiamos en en esa información que pues decidimos llevarla a nuestros tratamientos, ¿no? Entonces, pues la punción ahorita mencionaba que a diferencia de la acupuntura, pues sí está enfocada específicamente al tejido afectado, a diferencia de la acupuntura está un poco más orientada a la, digamos, ideología y filosofía oriental china, por ejemplo, o asiática, donde pues trabajan sobre algo conocido como canales energéticos, estos meridianos, y específicamente en puntos donde ellos consideran que existen como bloqueos energéticos, pues restablecen como esta flujo, por así decirlo, energético y de allí pues la recuperación de la salud. Entonces sí hay como una diferencia de la forma de uso
y pues de su ideología, ¿no? Entonces, pues totalmente ahí ya hay una diferencia. Oye, ¿todos estos métodos se utilizan también durante los campamentos de los peleadores? Lo pregunto porque justo nos conocimos durante la Fight Week de Jesús Aguilar, que fuiste de apoyo con él durante toda la Fight Week, y me gustaría saber qué es lo que se usa durante estos momentos, porque entendemos que ocupas relajar el cuerpo, pero tampoco relajar lo demás. ¿Cómo se equilibra esto? Va que va. Pues sí, o sea, tal cual es escoger, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? No sé, bueno, perdí la palabra, pero o sea, ocupas ser minucioso, quizás es la palabra, con lo que haces, porque precisamente puedes influir tanto positivamente como, digámoslo, adversamente. Un ejemplo que diste, la punción. O sea, sería demasiado irresponsable usar una punción un día antes, 2 días antes o hasta 3 días antes. ¿Por qué? Porque pues probablemente esta punción pueda pues sensibilizar el área o dejarla pues sí, digamos, mayugada como un morete, por ejemplo. Y imaginemos esto cómo podría influir, ¿no? En el desempeño de la persona a la hora de requerir, pues, o sea, hacer sus diferentes movimientos. Entonces, imaginen una zona, por ejemplo, ¿no? Los famosos chamorros que dice la gente, la pantorrilla, que digamos que estuviéramos trabajando en esa zona con la punción porque se me ocurrió. A lo mejor un terapeuta no experimentado que se le dio la oportunidad de acompañar a alguien y dijo, pensó que esa era la mejor opción, pues la zona a lo mejor queda demasiado sensible. Entonces imagínate pues que ese es prácticamente el punto de apoyo pues de todos, ¿no? O sea, es como la base pues de plantarse bien y poderse desplazar y no tener como esa comodidad de hacerlo, que al momento de que pones como la base de los dedos o del pie sientas como una sensación incómoda que te limita y hace ratito mencionaste, ¿no? Psicológicamente cómo te influye el sentir que hay algo que no te deja moverte adecuadamente, ¿no? Y a lo mejor tengo un ejemplo un poquito más claro. En una ocasión acompañé a Uriel, no sé si lo ubiques. Uriel, sí, Uri- sí, 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 me parece que sí, lo así. acompañé a una pelea y él El traía, muñeco, ajá, el muñeco. ándale. A él lo acompañé a una pelea en Monterrey, en Lux, y él traía pues una lesión. De hecho, creo que todavía anda con eso. Una lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla. Entonces, era tanta la sensación pues como de inseguridad que tanto hay funcionalmente de la articulación como claramente mental, donde sabes que no vas a poder dar tu 100% y hay muchas cosas en juego. O sea, sabemos, está tu récord, está pues tu carrera, lo que sigue para tu carrera, ¿no? Entonces, pues lo tienes que todo tomar en cuenta. Entonces, en el caso de él, pues era tanto la sensación y le dimos, por ejemplo, como equipo de trabajo, pues acudí con él toda esa Fight Week, estuvimos dándole la atención hasta el último momento que se pudo el trabajo para poder lograr que él se sintiera de la mejor forma para entrar a su combate y desafortunadamente pues no se logró, ¿no? O sea, llegó él tal cual el día de la pelea y ahora sí que haciendo sus calentamientos de activación, pues sintió que no, que todavía era pues inseguro, ¿no? El apoyar, el desplazarse y pues ya pones en la balanza lo que el otro rival puede representar y pues se tomó la decisión de no participar, ¿no? Entonces algo así podría ocurrir, o sea, una mala práctica o algo que puedas hacer puede influir al punto de que el atleta no se sienta cómodo o lo contrario, ¿no? O sea, lo contrario. Entonces, en esos dos ejemplos, por ejemplo, de haber usado la aguja, pues no sería la mejor opción. En el caso en este que mencioné de muñeco, pues fueron tratamientos más conservadores, o sea, aparatos que no influyen de manera adversa, como lo puede ser el láser, el ultrasonido, corriente o magneto, algo que asiste a estos procesos como de curación, por así Como llamarlo, ajá, regenerativo. exactamente, pues, reparar el daño del tejido y ahí pues no habría como nada adverso, ¿no? Sino lo contrario, buscar que llegaran las condiciones mejores posibles. Y te digo, en el caso pues no se logró, pero, o sea, es así, o sea, puede haber estos dos escenarios, o sea, ir con todo, o sea, o sea, a pesar de que se entiende que en el Fight Week ya un atleta debería estar casi listo o listo ya nada más por el tema del peso, pero habrá quienes pues no estaba en una recuperación y por no dejar pasar la oportunidad o lo que sea, pues hace todavía sus intentos por seguirse recuperando en ese espacio de tiempo y es ahí donde sí me voy bien armado, ¿no? O sea, me llevo
pues la artillería, buscando todo, aprovechar cada uno de esos días para seguir estimulando, reparando los daños que pueda haber y logre llegar tal cual a ese día, pues de la mejor forma posible, ¿no? Y en otros casos, pues solo estamos ahí en apoyo para atender pues lo que pueda presentarse en esos días, ¿no? Malestares más pasajeros, como lo pueden ser que desde un calambre, agotamiento físico, y es ahí donde hacemos cosas un poquito más sutiles, como puede ser desde un masajito muy superficial o estiramientos o alguna otra técnica que dominemos que asista a que el atleta se sienta pues mejor. Entonces, sí, hay muchas cosas que podemos hacer, honestamente. Y sí, pues todo un mundo de Sí, sí, posibilidades sí. entonces. Entonces sí, sí es importante, pues digamos que al profesional que se lleven, pues esté lo más experimentado posible, pues para que él realmente le sume al equipo, o sea, o le sume pues al atleta en su condición de salud, pues. Entonces, sí, eso es importante. Sí, me imagino, muy, muy importante. Son de estas piezas clave en el equipo de todo deportista, porque tener un calambre, tener tirones o incluso tener una pequeña lesión, obviamente durante tu fight week no te vas a zafar un hombro a menos que pues lo estés haciendo descuidado, pero sí puede haber pequeños tirones durante entrenamientos, durante calentamientos, que si no te los atiendes en ese momento va a repercutir a la hora de la pelea. Sí, totalmente. Y más porque ellos en ese momento o en esa etapa pues del Fight Week ya vienen como descompensando un poco su organismo pues por el corte de peso, ya están hidratándose menos o comiendo menos. Entonces algunos pues sí ya llevan digamos un poquito en desventaja esta parte, ¿no? De donde el cuerpo por sí solo busca como sanar o evitar la lesión. Entonces pues sí puede pasar, ¿no? Entonces, no es tan de momento común que un equipo de trabajo, particularmente en el Fire Week, lleven al fisio, pero afortunadamente algunos están considerándolo y por eso es que he tenido yo algunas oportunidades de estar en algunos equipos, pues porque saben lo que puede influir, ¿no? De la manera que puede influir en su rendimiento, que deciden incluirme, ¿no? En el equipo, pero todavía no es tan común, ¿no? Es más común claramente llevarse a los primordiales, ¿no? Que serían a sus esquinas, de sus coaches principales, ¿no? Head coach y coaches, pues, de lo que van a requerir en ese momento, pues. Claro. Y hermano, después de todo esto, ¿en qué momento decidiste entrar de Goodman? Que te he visto también. De hecho, la última vez que nos vimos en persona fue en un evento donde estaba el de Goodman, que se me hizo como de Call of Duty, que traías acá pues todo el equipo y te digo de que, ¿qué es esto? Ah, vaselina. Y esto, dice, no, esto es vaselina, pero con adrenalina. Y dije, ay, caray, o sea, sí hay un mundo también que desconocemos, que no es nada más ver y, sí, te voy a embarrar vaselina en las cejas para que no te las rompan y súbete. No, o sea, sí, sí es toda una preparación también. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo Goodman? A lo mejor no tanto como ser fisio, pero probablemente sí unos 4, 5 años quizá. No, no es Igual, tanto. ya, pero ya es media década de experiencia también en eso que se dice muy fácil. No, nomás son 4, nomás son Ándale. 5. Pues sí, a diferencia del otro, o sea, que es el full, pues esto se puede decir que es de repente, ¿cómo lo puedo decir? Pues tal cual, eventual, ¿no? O sea, cada que existe la oportunidad, o sea, no es como que vivo de ello, que que llegue a pasar, que sí existe honestamente una intención de que pueda hacer eso en algún punto la forma de vida, es decir, pues estar a quien no le gustaría, ¿no? Estar viajando, conocer, pues, partes del mundo, conocer a figuras importantes a través de lo que te gusta, ¿no? Entonces sí existe ahí como digamos, una idea de vida dedicándose a eso. Sin embargo, pues hace rato mencionaba que en la ciudad no hay tantos eventos de este estilo. Entonces, por eso es que no es tan frecuente, pero pues cada que existe la oportunidad, pues ahí estamos. Y sí, pues también requiere su conocimiento, ¿no? Para poderlo hacer, pues exitosamente, dado a que pues no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? De sana, sino pues sí hay una idea clara que es de tener principalmente un sangrado que no influya en la decisión del combate, es decir, en este caso paren pues una pelea pues por exceso de sangrado o que obstruya la visibilidad y demás, pero también está la integridad de la persona, o sea, habrá lesiones que puedan inclusive comprometer pues la salud de la persona, ¿no? Como una lesión
en el ojo, en el hueso, una fractura, por ejemplo, el hueso orbital o una lesión que pueda influir pues ya en algo que tenga repercusiones graves, ¿no? Entonces, para eso es que está, en este caso, el Kootman, buscando evitar llegar a esas condiciones, o sea, que no se agrave el corte en el caso de que exista y pues estar pendiente pues a ese tipo de casos. ¿Y cuáles son las funciones del Kootman? O sea, de ustedes desde dónde empiezan a preparar a los peleadores. ¿Ustedes son los que colocan vendaje o esas son otras personas? Bien, o sea, no es como tal cual lo que requiere, o sea, como que esté en el manual, ¿no? Del Kootman, o sea, no, pero si lo sabe hacer, pues tienes un plus. Sin embargo, pues en las experiencias que he tenido, digamos, viajando a capacitaciones, se dice que lo ideal es que te vende con quien sueles trabajar constante, ¿no? O sea, si digamos, favorablemente sabes vendar, pues qué cool, porque pues si no hay alguien que lo haga, pues estás tú. Pero por ahí, no sé, un ejemplo podría ser, no sé, si tú tienes un tiempo usando un calzado, ¿no? Y ese día quieres estrenar, pues probablemente en lo que te adaptas o acomodas a eso puede haber ahí incomodidades, ¿no? Y que puedan influir también negativamente. Entonces la idea es que la persona, suponiendo que tu entrenador te suele vendar, pues durante tus entrenamientos, pues lo ideal es que ese día no haya un cambio así tan drástico, ¿no? O sea, que no te vende alguien, pues, nuevo. Eso es lo ideal. Sin embargo, pues si ocurre, o sea, ¿por qué? Pues porque el organizador del evento suele tener sus Kootmans, por ejemplo, particularmente en el MMA, ¿no? Tienen Claro. sus Kootmans, que sí suele recurrir a, sí suele vendar a la persona. Entonces ahí pues sí, al peleador no le toca más que tener otro vendaje, a menos que la promotora o la comisión le permita pues que alguien del equipo los vende para que se sientan más cómodos. Pero eso es más común verlo en el boxeo. O sea, en el boxeo pues sí llevan su propio, o sea, en su equipo hay alguien que vende, ¿no? Que puede ser el entrenador, puede ser alguien que vaya en la esquina, o en ese caso, pues si llevan su Kootman, pues ese Kootman puede ser. Entonces, en mi caso, pues si vendo, lo he hecho pues tanto así, de manera directa con el peleador, o por medio digamos, del evento. O sea, hacer el Kootman del evento que venda pues a todos los peleadores. Entonces sí puede vender el Kootman. Pero como tal, su función principal es más atender el tema de los cortes. Entonces, ¿dónde empieza la chamba del Kootman? Sí empieza, digamos, en tras bambalinas, que es en el vestidor, en el aspecto de coordinarse, o sea, la comunicación con el equipo de trabajo. Es decir, pues entrenador, más o menos esos van a ser nuestros roles. Y esto sí está como, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no que delicado, sino como que sí se requiere, no sé, como esta habilidad de poder como coordinarte, ¿no? La habilidad verbal me refiero a que, pues, tú sabes, ¿no? El tema de las esquinas a veces es muy celosa, entonces si eres una persona ajena, o sea, externa al equipo ya como cerrado, pues puede que no te tomen tan en cuenta. Claro. Entonces, pues ahí te toca como adaptarte. Pero si eres alguien que sí está muy, muy en el círculo cerrado del peleador, pues preferentemente lo ideal es como coordinarte bien con la esquina de, ok, mira, pues si existe corte, pues yo entro, tú le das indicaciones verbales, pero como de fuera, digamos, de las cuerdas, por así decirlo, o si es una jaula, pues del lado al oído mientras yo trabajo de frente, ¿no? Si no hay nada importante que hay que atender, es decir, no hay un corte, no hay una laceración, no hay nada, una contusión que podamos trabajar, pues a lo mejor ni siquiera me meto a la jaula o no me meto al ring, de fuerita nada más, a lo mejor le pongo el hielo, le limpio la cara o algo así, ¿no? Entonces, como que esa dinámica de coordinarse sí sería lo ideal organizarte desde antes, porque puede pasar que no lo hiciste, es decir, no consideraste como esa dinámica y a la hora de la hora, pues ahí se están medio enredando y eso puede probablemente causar un conflicto, ¿no? O sea, que si no tuviste ¿cómo te digo? Este acercamiento. Exactamente, Sí. puede pasar, ¿no? Que de repente quede irritada la relación entre todos ahí, como que no, pues no me dejaste trabajar Claro. o oye, ¿por qué no le detuviste? Y pues tú dices, es que tú le estabas dando indicaciones de frente, pues como te decía, a medio, o sea, como te decía en ese minuto vital, quítate que yo ocupo, o sea, me doy a entender. Entonces, como que sí hay ciertas cositas que sí pueden sumar si lo atiendes previamente, ¿no?
Asimismo, pues también con el peleador, decirle lo que de la manera que estarías trabajando durante cada minuto de descanso. Ah, mira, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer esto, porque hay algunos peleadores que no les gustan algunas cosas. Por ejemplo, me ha pasado como, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta que me pongas la plaquita metálica esa, ¿no? Que se llama Enswell. Oh, no, es que a mí no me gusta que me la pongas. Oh, no, es que a mí no me gusta que me eches agua en la cabeza. O no me gusta que me eches X cosa, ¿no? O no me gusta que me pongas vaselina en las cejas, o no sé. O sea, hay peleadores que a veces llegan a ese punto de medio entre que rockstarearse o sencillamente ser un poquito más especiales, que pues sí es bueno también tenerlo en cuenta, porque si lo haces ya con el momento, la euforia del momento, pueden ser medio despectivos y pues eso no se ve bien ante cámaras o sencillamente no te sientes cómodo en ese momento y te quedas así como un poco sacado de onda, ¿no? Entonces sí sería como muy, muy bueno tener como esta parte como de la comunicación previo, pues que mejore la dinámica pues de toda la funcionalidad ahí de la esquina. Y ya durante estos minutos que tienen para parar el sangrado, ¿cómo se para un sangrado? Porque sabemos que en ese momento no te vas a poner a coser o a Ándale. cauterizar o cosas así. ¿Cómo se para? Porque vemos que de repente traen unas cortadotas que se están bañando ellos y cuando salen de ese minuto andan bien clean. Ándale. Que, ojo, entendemos que después de un minuto de golpes en la cara otra vez se va a abrir, ¿no? Claro. Pero sí me sorprende el cómo, caray, o sea, lo dejaron Intacto, nuevecito, ándale. sí. Sí, pues esa es ahí la habilidad, que muchos de los casos es más aparatoso lo que se ve, o sea, porque es prácticamente pura sangre. O sea, la cara pues sí tiene demasiadas como, ¿cómo lo puedo decir? Como vascularización, es decir, pues a veces un pequeño rasguño y ya puede llegar a ser muy Y sangrón. más en la cabeza, ¿no? Exacto, entonces algunas de estas cosas pues nada más es como contener esta hemorragia, es decir, hacer presión tal cual, o sea, no se ocupa nada adicional más que hacer presión, como puede ser la misma toalla, una gasa, un cotonete, algodón, o sea, cualquier cosa que puedas ejercer presión, precisamente ese minutito de descanso pueda llegar a ser suficiente y en algunos otros casos pues requieres un poquito más de habilidades, como lo puede ser desde pues que quedamos de la planchita esta metálica que está helada, o sea, por eso es que asiste, porque esta plaquita la tenemos pues en un recipiente con hielos, pues se pone helada a una temperatura suficiente como para poder ayudar a hacer una vasoconstricción, es decir, que los capilares pues se encojan y deje de haber sangrado. Esa es parte de la razón también por qué deja de haber sangrado y ya si le sumamos pues estas otras opciones de agregar como químicos, como lo puede ser existen pues algo que podemos usar para contener la circulación o la adrenalina, como mencionaste, podemos poner adrenalina directa, es decir, humedeciendo una gasa, el cotonete, lo ponemos directo y esto ayuda también a una vasoconstricción para que deje de haber sangre. O algunos otros, te digo, productos químicos que pueden ayudar a que haya como un efecto como de coagulación, exacto, que se llaman así, ¿no? Coagulantes, hay parches hemostáticos, entre otras cositas que pueden favorecer a esas cosas. Y ahí es donde está la habilidad, ¿no? De qué usas, cuándo y dónde. Es decir, cuándo me refiero, en qué momento de la pelea, en dónde de la cara. Algunas cosas pueden ser más prácticas o menos dañinas, usarlas, por ejemplo, en el cuero cabelludo. A lo mejor algunos productos no los puedes usar cerca del párpado porque puede, si el producto corre, pues puede irritar al ojo y no permitir la visibilidad o a su vez dañar como tal la visión. Entonces sí hay que ser cuidadoso con algunas cosas. Entonces sí se requiere como tal una habilidad pues para usar estos productos si es que los vas a usar. Por eso a veces nos mantenemos como con la vieja confiable, que es la adrenalina. Ok. ¿Y cuál es la lesión más impactante que te ha tocado rescatar durante rounds? Lesión importante. O sea, te refieres a un corte. Ajá, como algo muy aparatoso que tú desde abajo decías, no, Sí, ¿cómo lo voy voy a a hacer, tener que no? subir a pararla, yo creo. Sí, Pero sí, dices, sí no, ha sí. habido, fíjate, sí ha habido, tanto en el boxeo como en las artes marciales, cortes que atraviesan toda la ceja y llegan incluso a la parte como el párpado. Esas se ven muy impresionantes porque a veces te toca ver hasta como que hay un pequeño colgajo, es decir, así exacto, o sea, y desde abajo se ve aparatoso porque pues tú dices, chanfle, eso, ¿cómo le voy a hacer, no? Como ya dijiste, ahí no puedes suturar, no puedes hacer nada.
o sea, de ese estilo como para pegarle ahí, ¿no? Entonces, pues sí se ven muy aparatosas. La decisión no 100% está en uno de detener la pelea, pues es sugerir, pero igual en esos casos que son muy evidentes, pues claramente los va a ver el médico de la comisión y es quien probablemente también sugiera al entrenador o incluso la misma comisión de detener o al referee, ¿no? De detener el combate en caso de que se siga lastimando esa zona porque ya puede ser mucho más grave, ¿no? Pero sí hay unos cortes pues que no he estado como tal, pero que me ha tocado presenciar a lo mejor en tele o en los eventos que sí se ven muy aparatosos, ¿no? Pues creo, quizá no sé si tengas como presente el corte de Irene, no sé si te acuerdas de Irene, es una peleadora de UFC. No, No, no pues tengo. chécatela por ahí en internet. Es una peleadora de UFC, es mexicana. Se llama Irene, no recuerdo el apellido en ese momento, pero es tremendo corte, ¿no? O sea, permitieron que siguiera peleando y pues se hizo más grave el corte. Peleadoras, por ejemplo, en la que sí estuve, de hecho, yo sí estuve en esa esquina, de Carlita Pastrana, que peleó con esta otra muchacha que acaba de pelear ahorita con Mel. Sí, Es- en Lux. ajá, esta Sí. muchacha también se le hizo tremendo corte. Yo estuve en esa esquina, pues Carla cortó con un codo y me tocó pues tanto ver tal cual el corte, pero pues no era mi esquina, así que pues yo ahí pues no hice obviamente nada, pero ya después me tocó ver las imágenes de cómo le suturaron y también fue tremendo corte. Incluso que vi que pues que ya no sanó al 100%, o sea, se le ve la cicatriz y pues de la manera que en esta ocasión le quedó la cara después de la pelea de Mel, pues parecía que quedaron secuelas, es decir, que no, su tejido de capas de piel y que ya como que ya no fue el mismo, ¿no? Oh. Por eso quizás se inflama más rápido o así. Entonces, sí, también requieres cuidados. Por ejemplo, en mi caso, que soy tanto pues eficio y pues que tengo las habilidades de Kutman, pues, en mi caso veo un panorama un poquito más amplio y puedo dar un seguimiento posterior a los cortes, pues ya como más en la clínica, para buscar que su cara tenga una mejor, o sea, su cara y sus tejidos eh, tengan una mejor consistencia y puedan ser menos propensos a seguirse cortando. A diferencia de otro que nada más es un Kutman y listo, pues a lo mejor solo se ocupa de lo que ocurre ese día, pero posterior a eso, pues es como que, pues ya hazlo por tu cuenta, ¿no? O ya no se deslindan y ya no saben nada más de eso. En mi caso sí he estado puliendo y trabajando en qué más hacer después de que sé que la persona con la que estoy trabajando ha sufrido un corte importante como para que futuramente esa área no sea propensa a que se le abra, o sea, así de rápido. Y luego de pensar en los cortes que me dijiste, también no me gusta mucho ver esas cosas. Pero en ese momento dices que le puedes poner como adrenalina o algo que eso frena el sangrado, por así decirlo. Cuando son muy aparatosos, dijiste que los que pueden como sugerir parar la pelea es más como el doctor de la comisión. Cuando hay algo así de evidente, al momento de que te subes tú, también se sube junto contigo, entonces ya el doctor de la comisión. En muchos de los casos sí, se suben ambos, ¿no? Ya. Sube el Kutman. Bueno, es que en sí el Kutman es en el momento del descanso, ¿no? Y el médico puede subir durante el combate. Ah, no sabía Sí, o sea, por eso. ejemplo, si el corte se dio en ese instante, o sea, un buen X, ¿no? Codo o choque, encontrón de frentes, provoca un corte. Si el corte, pues en ese momento empezó a ser muy aparatoso, el referee puede hacer una pequeña intervención, llamar al médico, pues de la comisión a que revise el corte, lo revisa. Si el médico, pues sabes que es demasiado o está en una zona que está muy crítica, se puede agravar, le dice al referee, ¿sabes qué? Pues no se va a poder y ya el referee toma la decisión de parar. De lo contrario, nada más el médico, si considera que no es tan grave, pues ya le dice al referee, pues puede continuar. Entonces continúan, ya en el momento que nos toca subir a la esquina, pues ya es donde el médico también puede volver a valorar la lesión y ya decirle al coach o al Kutman, sabes que si no la detienen bien, pues puede acabarse el combate, ¿no? Y es ahí donde le queda más la responsabilidad al Kutman de ser lo suficientemente hábil para contener la hemorragia y que no influya en que detengan el combate, porque ha habido peleas importantes, hasta o sea, de título y demás, que se han detenido por un corte y llevaban la ventaja, ¿no? O sea, el peleador iba ganando y la detienen por el corte y pues influye. O lo contrario, o sea, ha habido peleas que quizá van perdiendo el peleador
y traen un corte importante, pero el Kootman lo ha logrado salvar el corte, pues es decir, como contener y han sacado la victoria. Entonces, en esos casos, pues el Kootman se vuelve el héroe, ¿no? Entonces, sí tienes, por así decirlo, una responsabilidad importante, pues, y más en ese tipo de niveles donde ya lo que pueda pasar con ese corte puede definir, pues, el resultado. Entonces, sí llegará un punto que esa responsabilidad se vuelva indispensable, pues, para el resultado. Entonces sí te ves viendo en un futuro siendo ahí colega de Tate. Pues, ojalá, ojalá. No, pues, como dicen, ¿no? Si Dios lo permite, la que dice la Esto. canción. Pues he tenido ya algunas oportunidades. Afortunadamente, en mi corta experiencia ya he tenido algunas posibilidades de estar en peleas por título del mundo, incluso en otras partes del mundo. Y pues ya, son ahí checkmarks al récord. Ya he estado en peleas, tanto, por ejemplo, aquí ha habido títulos del WBC, de Muay Thai. He estado en peleas de box de título del mundo como Kootman. Entonces, pues ya son cositas que le puedo a sumar al currículum, ¿no? Y ojalá, pues muy pronto pueda estar en otro tipo de eventos así de importantes, pues siendo el Kootman de cabecera o en compañía de un peleador, pues que tenga una pelea importante. Ojalá, ojalá. Perfecto, hermano, vas a ver que sí. Si Algo esa es así. tu tirada, vas a ver que lo vas a lograr. Pues sí, más que nada porque, o sea, yo, digamos, pues como fisioterapeuta me visualizo pues digamos, a largo tiempo digo, pues imagínate, ¿no? O sea, no me veo teniendo 50 años dando descargas musculares. O sea, no quiero sonar como el ratito el de que, ¿conoces al ruco aquel sí, has escuchado eso? No, no, es que ese ruco se la rifa, ¿no? O sea, no quisiera ser al ratito ese, ¿no? Ya Sí, casi no la arma, pero Simón. le sabes. Ajá, o sea, no quisiera sonar así en algún tiempo, ¿no? Entonces, pues ya en esa, digamos, como a esa etapa o a esa edad me visualizaría más sumándole a un atleta con pues el conocimiento que ya haya pues afortunadamente acumulado, acompañándolos pues a sus compromisos y en esas vueltas pues ya estar como viviendo un poquito más de esa experiencia, ¿no? Pues viajando, o sea, siento que se vería un poquito mejor siendo así, ¿no? El ruquito de la esquina que el ruco dando masajes, ¿no? Sí. Entonces, algo así está como la visión, pues, de que ya como gozar un poquito más de esto que nos está apasionando, pero pues ya hacerlo como, pues como a manera de tipo retiro, ¿no? Es como decir, pues, ¿sabes qué? Ya me dedico más a este estilo. Y créeme que conozco algunas personas que les va demasiado bien, como Kootmans, viajando cada 10 15 días. De repente un día están en Alemania, el otro día están en Francia, el otro día están allá en Arabia. Entonces dices, quiero eso, ¿no? Oh, Algo así. perfecto, hermano. Y ahora, para concluir el episodio, me gustaría que nos hablaras sobre todo este conocimiento que nos has dicho en el episodio. Sé que impartes como masterclass, cursos, hay unos que son más cortos, hay unos que son más largos. Me gustaría que nos platicaras cómo es eso. Va que va. Pues sí, afortunadamente tenemos también esta oportunidad de compartir lo que creemos saber. Esto lo hacemos pues al público en general en muchos de los casos, ofreciendo talleres, por ejemplo, personas que de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo considero tener como este don, por así llamarlo, de dar masajitos. La gente ha dicho que me sale bien, pero pues no estoy seguro si lo que hago lo hago correcto o me gustaría pues saber más. Y es ahí donde ofrecemos, por ejemplo, algunos cursos enfocados en ese tipo de perfiles, es decir, un curso para quienes quieran aprender a dar masajes. Ofrecemos las diferentes técnicas o incluso ya temas más selectos, como puede ser que de descarga muscular o de la propia punción que ahorita hablamos, la punción, los tapes neuromusculares que de repente vemos como muy coloridos en los atletas, las ventositas, o ya temas, te digo, mucho más incluso aterrizados al área de fisioterapia, y es ahí donde ya se busca un perfil más así, ¿no? Más específico. Pues este tema es dirigido a todos los profesionales de la salud o a puros fisioterapeutas, pues para aprender esta información. Y así prácticamente es algo que hacemos también a la par del negocio pues de la clínica de fisioterapia, ¿no? O sea, fungimos como un centro capacitador que pues ofrece esto también a las personas interesadas o del área, pues para poderles como que sumar y lo que hacen, pues lo sigan haciendo de la mejor manera. Porque hay quienes
ya tienen sí o sí chamba. O sea, afortunadamente a veces los que no son propiamente fisioterapeutas, a veces les va mejor que a uno, o sea, tienen tanta demanda que por qué no, pues, asegurarnos que lo que ellos hacen, pues lo están haciendo eficientemente, de la manera más correcta para, pues, obviamente asegurar el bienestar de las personas, porque es salud de lo que estamos hablando y, pues, buscar que lo hagan mejorando, pues, las condiciones de las personas. Claro, y que esto es algo donde nunca terminas de aprender. Justo. Realmente, alguien que hacía, acupuntura, ¿o cómo se llama? Hace 1000 años, ahorita 1000 años después puedes seguir aprendiendo sobre eso. ¿Por qué? Porque hay nuevos descubrimientos, hay nuevas técnicas, las ventosas también. Una persona que lleva 50 años haciendo ventosas, pero ahorita se puede agarrar una masterclass sobre estas ventosas que ya son eléctricas, que estás diciendo que hacen como una diferente función. O sea, siempre, siempre, siempre se puede ir aprendiendo. Claro, digo, qué curada seguir viviendo después de 1000 años, ¿no? Y haciendo lo mismo 50 años después, no estoy seguro, pero sí, o sea, siempre hay manera de innovar, o sea, la información en casi todos los ámbitos, pues siempre se está actualizando y pues como comento, ¿no? La salud, pues no es obvio un juego, siempre es algo que requiere, pues, cuidados, muy específicos y pues estar a la vanguardia, pues va a hacer la diferencia. Entonces, pues sí, esa es la idea, ¿no? Invitar a todos a que se sigan capacitando, que lo que sea que hagan, pues aseguren que lo haces de la mejor manera o estar con la tranquilidad de que pues te instruiste para eso, ¿no? Y no nada más como que, pues se me ocurrió que si hago esto, pues algo le ayudará, ¿no? Entonces, pues qué mejor que esté seguro que eso le va a funcionar a alguien. Claro, y quien esté interesado en tomar estos cursos, ¿cómo lo puede hacer? Pues, obvio, buscando algún lugar que ofrezca esa información. En mi caso, pues puede ser una opción. Me encuentran como FisioFit en redes, pues tengo Instagram, está el Facebook, pero pues particularmente el Insta es una opción. Entonces es Clínica FisioFit en Insta. Ahí pueden escribirnos. O también tengo una opción de página que es Cursos y Talleres de Fisioterapia Tijuana, que también es ahí donde subo, digamos, estas flyers de anunciando la fecha más próxima del próximo tema y es ahí donde pueden estar pendientes, pero pues igual a través de las redes de FisioFit pues pueden de repente ver algo ahí o escribirnos y con gusto les compartimos las fechas próximas y así. Ok, perfecto. También para pacientes que quieren atenderse contigo, también es por medio del Instagram de FisioFit. Así es, sí, o a veces hasta el personal, ¿no? O sea, es muy común la famosa referencia, ¿no? Es como que, oye, me recomendaron contigo. De hecho, es más constante o más recurrente que me escriban al personal que a la página, ¿no? A la página escribe más como alguien como random que, no sé, como dicen por ahí, de rebote, ¿no? Que vio la publicación de otro y sigue la página y de repente escribe, oye, ¿qué precio tiene? Oye, ¿qué horarios ofrecen? Pero en mi personal es más común al día, aprox, yo recibo entre 5 y 10 mensajes al día de personas nuevas que pues no, que desconozco, pero que son recomendados. Como, oye, me recomendaron contigo. Oye, fulanito, sutanito me dijo que tú das fisioterapia. Y entonces así es como me contactan las personas. Así que pues sin problema también lo pueden hacer al personal. ¿Cómo es el personal? Es 664-131-7908. Me pueden escribir preferentemente al WhatsApp, que es donde pues voy a saber que se están interesando pues, en el servicio, porque a veces me marcan y honestamente no soy muy dado a contestar si no tengo el registro de la persona. Claro. Entonces, pues si me mandan el mensaje, pues es más fácil que los identifique y pues obviamente dé seguimiento al interés. Así que con confianza pueden contactarme directo y pues estaremos con gusto para darles la atención. Perfecto, hermano, perfecto. Pues ya escucharon aquí la red del invitado. No sé si quieras agregar algo más antes de concluir. Pues ahora sí que no se me viene algo en mente, así que pues yo fluyo ahí con las dudas que pueda haber. Pues obviamente todo lo que se ha dicho pues está cool, pues que la fisioterapia en el mundo del área deportiva, pues lo que hemos estado haciendo actualmente como Goodmans. No recuerdo si había por ahí una inquietud muy específica, así que si quieres aprovechar antes de que culmines, no Pues sé. mira, sí, antes de cerrar, ya como duda personal, y ya todos los demás temas y dudas que le surjan también al público nos los puede hacer llegar y en el siguiente episodio, en la segunda vuelta, nos los aventamos.
ya como una duda personal es que a mí me fascinan todos los temas de descargas, de masajes, de descontracturar. No, me fascina, ¿no? Menos las agujas. Ah, Todavía. Todavía sí. He visto que como en técnicas más orientales y cosas así, se enfocan mucho en las plantas de los pies. Ok. Eso ya en fisioterapia como tal, ya con licenciatura, ya con fundamentos médicos, con todo esto, sí realmente funciona. Ya ves que ponen como de, no, es que te deben de sobar tal parte del pie y cosas así, y te ayuda a relajar como ciertos áreas de tu cuerpo y lo ponen mucho con que son como donde terminan a donde llegan todas las terminaciones nerviosas. ¿Eso realmente funciona o son más como placebos? Ok, puede interpretarse de esa manera como placebo, pero sí hay información que valide esto. Eso se le conoce como reflexología. Entonces nosotros tenemos, digamos, áreas en el cuerpo reflejas. Desde el punto de vista, digamos, más alternativo, pues tenemos áreas reflejas, ¿no? Como lo dijiste, la planta del pie, tenemos la palma de la mano, tenemos la oreja, tenemos un área en el abdomen que son reflejas. ¿Y de qué manera podemos sustentar esto, digamos, científicamente? Pues porque tenemos terminaciones, como dices, nerviosas que se le conocen a niveles de profundidad. Por ejemplo, tenemos en la piel algo que se llaman dermatomas. Luego tenemos a nivel de columna esclerotomas. Luego tenemos a nivel muscular miotomas. Y entonces, ¿qué son estos? Pues son precisamente como receptores de información. Entonces, todas las, digamos, de la columna salen o emergen estas raíces, como ya bien dices, llegan a ciertas áreas del cuerpo, es decir, inervan músculo, inervan órganos. Entonces, si tú estimulas alguno de estos puntos donde, digamos, llega esta, por así decirlo, raíz que inerva, puedes tener una respuesta como refleja. Por eso es que se le conoce como reflexología, ¿no? Porque hay una respuesta refleja hacia el sistema nervioso como central. Entonces puede sí haber una, pues sí, una sensación de bienestar de otra área. Lo que suena interesante, te digo, porque hasta para mí suena interesante, es, por ejemplo, que comentan que la planta del pie o la oreja, por ejemplo, cada zona representa como un área del cuerpo, ¿no? Es como que, Claro. mira, esta zona representa, por ejemplo, la oreja, el lóbulo, o sea, bueno, el lóbulo es la bolita, ¿no? Pero como la forma de la oreja que tenemos, el lóbulo es como si fuera un feto invertido. Okey. Ajá, entonces toda la parte esta como de fuera de la oreja es como si fuera toda la columna y la bolita del lóbulo es pues, la cabeza del feto y entonces hacia lo largo pues la representación de los órganos. Entonces como tocar ciertas áreas, digamos que podría influir en estas como zonas del cuerpo. Esa es la parte que se puede sonar un poquito como rara. Te digo, esto es un poquito más con orientación alternativa, es decir, como más, digamos, holístico. Sin embargo, la parte que te digo, que yo comento que sí existe como una fundamento científico sería como esta parte que te comento de los dermatomas, esclerotomas, miotomas, que puede sí tener una respuesta refleja a distancia, pues estimulando una zona. Entonces, desde ahí, pues sí tiene cierta razón de ser. Ya lo otro, pues sí tendrías que ser más como afina a esa corriente de forma de trabajar para que te guste y te funcione, ¿no? Entonces, pues para todos hay. Entonces, pues ahí habrá que probar. Sí, y ahí en la clínica se avientan de plantas de los pies, Yo no trabajo ¿no? esa forma, o sea, no trabajo de esa manera, ¿no? O sea, en algún punto sí decidí trabajar, pues meramente lo, dicen por ahí, ¿no? Lo tangible, lo palpable, o sea, lo que se puede como demostrar. Claro. Sin embargo, aprovechando, sí en algún punto todo eso era mi inquietud, era como sí, mi curiosidad de cómo eso podría ser posible. Por eso Claro. es que ahora sí que de lo que me preguntes de ese aspecto alternativo puedo conocer porque tuve una especialidad en el área alternativa. Me aventé 3 años en una especialidad donde tratabas al cuerpo de manera alternativa. Entonces yo lo hice por curiosidad y sin embargo es algo que te digo, actualmente yo no practico, es decir, no lo llevo a mis tratamientos, pero sí existe como información. Tienes el conocimiento, Exactamente. pero no lo aplicas en tu modo Ajá, de trabajo. no, como que en algún punto decidí es una o la otra, ¿no? O Claro. sea, ¿cómo quiero que la gente me escuche o me vea? Como
puede ser el charlatán o puede ser el mago acá, el así como, no, ese vato tiene poderes acá, o pues meramente el profesional de la salud, ¿no? Entonces, pues opté por ser reconocido más como por el profesional de la salud, pues que hace lo que pues aparentemente funciona demostrado, una que otra cosa por ahí que me invento, pero de ahí en fuera, pues digamos que más o menos ese método tradicional. Digo, nada en contra de lo otro, de hecho yo soy muy soy muy en pro de que todo sirve para todos, pero no todo aplica en todo momento. Es decir, si tú eres muy fan de la quiropraxia, yo no tengo como nada en contra, pero por ejemplo, si acudes conmigo y me dices que quieres ir con el quiropráctico, pues primero me gustaría realizar una valoración para decir si eres candidato o no, porque pues a lo mejor tienes una situación que con una maniobra de quiropraxia pueda agravarse, o que te quieras ir con el alfabiótico, que es el que te tracciona la columna, o sea, la jala. Entonces puede que esa maniobra tampoco sea la mejor opción para ti, porque probablemente tienes una condición a nivel pues como de la columna, no sé, un proceso degenerativo, no sé, una rectificación, o estás propenso a un pinzamiento, o no sé, algo, o ya incluso tienes un procedimiento ya quirúrgico que al hacerte algo de eso podría ser perjudicial, entonces pues te oriento, ¿no? Entonces siempre voy a recomendar una valoración del fisio, inclusive a veces hasta por encima de la opinión médica, porque a veces el médico está muy limitado a lo que él conoce, ¿no? Que es, pues más que nada la farmacología. O sea, un Sí, de que te va a médico, dar un ibuprofeno y descansa 3 días. ándale, entonces Sí. es muy común, o sea, es más dado a que el médico te lleve por ese lado que realmente te oriente por el que requieres. Ha pasado que, por ejemplo, el médico después de su consulta y traes tal cual, ¿no? Tu súper esguince de lo que sea, ¿no? De tobillo, de muñeca o del área que queramos mencionar. Y exactamente va a recurrir al fármaco en vez de decirte, mira, busca el fisio. O, mira, ve con, inclusive a veces ve con el trauma o con el neuro. Es muy poco común. Y si lo llega a hacer, es otro bloqueo. Es de cuenta, te mandan con el trauma o el neuro y ellos todavía te van a tener trabado un ratito buscando que ellos primero te atiendan con sus métodos y hasta que ya verdaderamente te enfadas y por tus medios recurres a un fisio, es que llegas con el fisio. Entonces yo por eso a veces cuando la persona ya sabe que existe un fisio, le sugiero que sea el fisio como que el que sea tu, digamos, primera consulta. Porque afortunadamente, y pues no es como que seamos soberbios o egocéntricos, pero tenemos como esta bagaje de áreas de la salud. Afortunadamente, pues en la preparación académica tenemos pues de todas estas áreas conocimiento, ¿no? De la neurología, del área de trauma, de todo, de incluso hasta de fármaco, ¿no? Hay algunos fisios que sí les gusta indicar o sugerir fármacos, no es mi caso, pero a lo que voy es que existe un conocimiento amplio que nos permite a lo mejor tener una visión más como global de lo que pueda estar pasando con la persona y poderlo referir adecuadamente. O sea, poderle decir, ¿sabes qué? Mira, tu caso suena que sí requiere la opinión del trauma o del neuro, pues lo más seguro es que te vayan a pedir un estudio, una resonancia o esto, pues para que lo vayas considerando, pues si quieres antes de hacértela primero ve con él, pues para que verdaderamente se decida si sí te la van a pedir o no. O sabes qué, mira, yo te sugiero mejor intentar fisioterapia, unas cuantas visitas, que más o menos a veces es como lo manejo. O sea, veo que su caso pareciera ser del área, por ejemplo, de neurología, como la famosa ciática que todo el mundo menciona. O sea, algunos casos de esta famosa ciática sí está siendo detonado por un tema más degenerativo de la columna, entonces pareciera que sí va a requerir la opinión de un neuro. Entonces, a veces les digo, ¿sabes qué? Mira, puede que sí vayas a requerir la opinión del neuro para ver si eres o no candidato a cirugía, pero pues te invito a recibir unas 3 sesiones de fisioterapia a ver si hay un cambio importante. Si hay un cambio importante, pues puedes considerar como aplazar esta visita o a lo mejor mantenerte con la fisio, ¿no? Entonces puede ser algo así, por eso es que recomiendo tanto primero visitar al fisio previo a cualquier otra visita, ¿no? Más que nada para evitar eso, caer como en ese vicio de no retorno, ¿no? O sea, de que te mantienes solo ahí atorado hasta que ya decides soltarte ese especialista. Entonces,
Ok, no, pues sí, sí, ya me quedó totalmente claro y más que las lesiones se van haciendo viejas, ¿no? O sea, en este tiempo que se atoró primero con el médico y luego que se atoró con el trauma y que se atoró con el neuro y todo esto, ya una lesión que tal vez la traías más fresca, que podías trabajar de mejor forma, ya es una lesión que se va quedando, pues no Claro, sé si o me que hasta se explico. puede complicar y es por ello que también antes de visitar e incluso pues a estos especialistas, también evitar caer en las manos, pues te decía, de estas otras áreas como más alternativas, como mencionaba el quiropráctico, el alfabeotista, todas estas otras opciones alternativas, no porque te digo sean malos tratamientos, sino más bien porque puede que no sea lo que en ese momento tu padecimiento requiera. Entonces, por esta opción, por este caso, te decía que la mejor opción desde mi punto de vista es el fisioterapeuta sí o sí, para que te diga si eres o no candidato a estas prácticas que estás buscando o de a tiro pues ya mejor al especialista. Esa sería como que la mejor recomendación que pueda yo hacerle a alguien. Perfecto, hermano. Pues con esta recomendación nos vamos, que sabemos que estos temas nunca se acaban y nos estábamos despidiendo hace un momento y nos Una alargamos hora más. después. Sí. No, pues sí, como bien Sí, dices, hay mucho por decir, pero pues muchas sí. gracias por la oportunidad de estar pues compartiendo un poco de ahí de la experiencia, de la trayectoria, del conocimiento y pues ojalá nos podamos ver en algún futuro, ya sea aquí o en los eventos como nos ha tocado. Así que pues un gustazo. Vas a ver que nos vamos a volver a ver en ambas, tanto aquí, porque aquí tienes tu casa, aquí te esperamos para la siguiente vuelta y poder seguir con todos estos temas que nunca se acaban y también nos vamos a estar viendo en eventos. Todo un honor y que sigan los éxitos, que sigan llegando las figuras y ahí estaremos pendientes viendo cómo están aquí también compartiendo. Perfecto, hermano, muchísimas gracias. Y pues aquí tienes tu casa, como te lo dije. Si el episodio les gustó tanto como a mí, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Estamos en todas nuestras redes como Real Gladiators. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. De hecho, yo llegué a creer que era corto cuando dijiste, no, pues con esto cerramos. Yo dije, a andarse unos 30, 40 minutos. No, ponle tú que llevamos que como hora 30, más o menos hora y media. Yo me guío por